Advertencia de contenido más 18. Lo que vas a escuchar a continuación puede afectar la sensibilidad de algunas personas. Por favor, escucha con discreción y continúa solo si te sientes cómodo con este tipo de contenido. Este audio puede incluir descripciones de sangre, heridas fuertes y cicatrices profundas, escenas de violencia intensa y situaciones impactantes, relatos de heridas graves, dolor y detalles sensibles, temas delicados, tensos o perturbadores que pueden causar incomodidad. Aclaración importante. Todo lo que se narra aquí es ficción. No es real, no representa hechos reales, ni busca mostrar situaciones verdaderas. Este contenido no incentiva, no apoya y no recomienda imitar o repetir ninguna de las acciones mencionadas. Es simplemente una narración de entretenimiento creada para disfrutar de una historia, nada más. Recomendado para mayores de 18 años. Si eres menor de edad o si este tipo de contenido te resulta incómodo, te recomiendo no continuar. Tu bienestar emocional es lo más importante. Capítulo 5. Cuando la ballesta 51 se rompe. ¿Por qué nunca las cosas podían desarrollarse sin complicaciones? Kurama, que de alguna forma se las había arreglado para escapar de la terraza, no maldijo, pero en vez de eso buscó en los bolsillos de su saco sus cigarrillos. No estaban ahí. Claro, había dejado de fumar. Ahora sin más opciones, se maldijo a sí mismo silenciosamente. 51 crossbow significa ballesta, y el as de Sousuke, el arbalest, también significa ballesta. Lo que implica es claro. Rápidamente había abandonado la escuela y acercado a un kiosco 52 cerca del distrito comercial. Las calles estaban silenciosas debido a todo el caos. Hubo una fuerte explosión en dirección a la escuela, pero no eran las bombas que él había colocado. También escuchó el débil sonido de un sistema de propulsión de as. Kurama le dio a su subordinado unas breves instrucciones por radio. ¿Qué hay sobre los refuerzos de as? Están aquí y en persecución del as enemigo, pero entonces se oyó el sonido de múltiples tiros siendo disparados. Dos ases estaban peleando en las cercanías. Una sombra negra atravesó el cielo, y un edificio fue destrozado en varios lugares. ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? El as enemigo está volviendo a la escuela. Parece que nuestro hombre está tratando de encerrar a ese tal Sagara. Destrúyanlo antes de eso. No, espera, no lo hizo. Parece que no logró hacerlo a tiempo. Ahora parece que el enemigo va a contraatacar. El líder de escuadrón está. Hubo entonces otra fuerte explosión justo sobre su cabeza. El Kodar M y el as blanco enemigo había colisionado en el aire a 50 metros arriba suyo, y estaban empezando a caer, casi entrelazados. ¡Guau! Kurama rápidamente se tiró al suelo. Se partieron postes públicos, guardarrails fueron aplastados, y un puesto de revistas fue partido a la mitad cuando los dos ases cayeron al suelo. Fragmentos de vidrio y concreto salieron volando y una nube de polvo cubrió el área. Él podía ver que ambos estaban desastrosamente enredados, pero el ganador era claro. El cuchillo monomolecular del as blanco sobresalía del pecho del Kodar M, y además el Kodar M había sido destrozado por la caída. El cuchillo monomolecular hizo un chillido agudo mientras era extraído del Kodar. Entonces, con el fin de enfrentarse con los Kodar MS restantes, el as blanco rápidamente se levantó y saltó en dirección sudoeste. Una ráfaga de viento sacudió el saco de Kurama. Maldición. 52 Convenience Store. Parece que la máquina del líder de escuadrón ha sido destrozada. Sí. Sucedió justo frente a mis narices. Ahora sentado, Kurama tomó un paquete de cigarrillos que había caído cerca suyo junto a otros escombros. Debemos dejarle el as a ases. ¿Has encontrado a la chica? Todavía no. Hay cierta evidencia en el techo del Shopping Center 21 a 31. Hay un daño reciente en el concreto. Probablemente debido al aterrizaje de un as. ¿Y qué? ¿El enemigo se mueve? No. Escuché de un vendedor que ese techo es también un estacionamiento, pero justo después de que abriera, había una mujer poniendo a una chica inconsciente en el interior de un auto. ¿Qué hay sobre las descripciones de esa mujer y el auto? No pudo decir otra cosa más que la mujer era joven. El auto era un Alphard blanco. Extiendan la red hasta la central de policía. Consigan las grabaciones de vídeo de la policía de las últimas 3 horas. Entendido. Cortó la transmisión, inconscientemente abrió el sello de los cigarrillos mientras pensaba sospechosamente sobre el tema. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Esa mujer iba a entregar a la chica? ¿Era esa mujer de antes la misma que se llevaba al objetivo? Pero si así era, ¿por qué no los había ayudado hasta ahora? No, más que eso, ¿por qué expresamente apareció ahí? Recibió una transmisión de una línea diferente. Era de Leonard Testarossa. ¿Qué quieres? Parece que es una lucha bastante pareja. Kurama sacó un cigarrillo del paquete ahora sin sello. Gracias a ti lo es. Un montón de cosas han salido mal, dijo él, un cigarrillo pendía de su boca. No importaba, estaba solo en su boca. No era como si hubiera empezado a fumar otra vez. Todavía no sabemos dónde está la chica. Todo está acabado. No, no lo está. ¿Qué quieres decir?
Probablemente la chica no esté lejos. ¿Y quién piensas que sería el rehén más preciado para ella? No. Sí, él. No seas ridículo. Justo ahora hubo el sonido de una explosión a la distancia. El subordinado de Kurama reportó por la radio, la segunda unidad aliada ha sido destruida. Desenfrenado 53, ¿de veras? 3 minutos bastarán. Podrías adelantarte y decirle que aguarde hasta entonces. ¿De qué estás hablando? 3 minutos. Eso será suficiente. La comunicación de Leonard se cortó en ese momento. Kurama chasqueó su lengua y buscó un encendedor para prender su cigarrillo. No había ninguno. Ni en su bolsillo ni en la basura que lo rodeaba. Maldición. Al final, se sacó el cigarrillo de su boca y lo arrojó lejos. Dentro de un hangar de transporte escasamente iluminado, él chequeaba la condición del fino guante. Apretó su mano derecha, luego la abrió. No estaba mal. Podía escuchar el reporte del capitán por el receptor en su oído. Ahora estaban sobre Tokio. Altitud, 5.000 metros. Tiempo estimado de arribo, aproximadamente 3 minutos. Buen trabajo. Me embarcaré desde aquí. Es necesario que vayas, una voz calmada de mujer dijo por la otra línea del receptor. Ella estaba justo enfrente de él, pero el rugido del avión ahogaba su voz. Para variar. Tengo que ir y hacer ejercicio, dijo él, mientras miraba burlonamente su propia figura en traje de piloto. Además parece que me han malinterpretado. ¿De veras? Entonces, cuídate. Gracias. Pronto estaré de vuelta. 53 Sonarampai. Retrocediendo sobre sus pasos, caminó hacia la máquina en cuclillas en el interior del oscuro hangar. La máquina vibró, y el sensor que brillaba débilmente en la cabeza se sacudió ligeramente. Cuando el dañado arbalest fue a luchar contra los haces enemigos, Bright comenzó a tratar las heridas de Kyoko. Había rasguños y cortes en el lado derecho de su rostro. Por lo que podía ver no estaban sangrando. Ella estaba más preocupada por la sangre que provenía de su lado derecho. Bright cortó la ropa de Kyoko con un cuchillo del ejército y miró la herida. Era probablemente del tamaño de la punta de su dedo meñique, un trozo de metralla estaba incrustado en su diafragma por debajo de las costillas. Era una herida de metralla alojada. Ella no podía saber cuánto daño habían recibido los órganos internos. No tendría más opción que brindarle primeros auxilios, y luego rápidamente llevarla a un hospital. No podía confiar en una ambulancia en esta clase de desastre. Bright levantó a la debilitada chica y se apresuró al estacionamiento que se encontraba a 2 cuadras de distancia. Esto es ridículo. ¿Por qué rayos estaba haciendo esto? Ella debería dejar a esta chica y correr hacia el auto. Sería suficiente decir a la chica que la esperaba adentro, la rescaté como lo prometí, ahora ven conmigo. Pero Bright no hizo eso. Para que esta chica no muriera, cuidadosamente la sostenía mientras corría hacia la furgoneta blanca en el estacionamiento. Giró la cerradura y abrió la puerta automática hacia el asiento trasero. Kyoko. Kaname Chidori, quien había estado recostada en el interior, miró la figura de Kyoko y desorientada se incorporó. Derecha, izquierda, arriba, abajo. El haz enemigo corría al mediodía por todas las calles de Sengaba en su tembloroso cuadro de blancos. Los árboles de cerezos a los que estaba acostumbrado estaban deshechos. El negocio de rosquillas al cual todos iban a toda hora había colapsado. El pequeño camión de la panadería que iba y venía del colegio había sido volado. Todo estaba siendo instantáneamente destrozado, todo el paisaje que lo había gratificado, que había sido casi como un amigo para él. Alerta de proximidad, una alarma sonó. El enemigo se estaba acercando, apuntando su rifle directamente hacia él. Disparó. El arbalest levantó su mano izquierda, y la atmósfera brilló. La bala entera se hizo pedazos. El enemigo lo rodeó desde arriba. Sousuke se agachó mientras pasaba, atrapando el pie del enemigo. Luego lo arrojó hacia una fila de árboles y postes de teléfono. Él no tenía intenciones de darle al enemigo tiempo para recuperarse. Rápidamente. Se apartó y arrojó su puñal antitanques. Recibió una explosión de explosivos. Plásticos en su costado, y el tercer haz enemigo dejó de moverse. Las calles se calmaron. Se paró en el camino que corría enfrente de la escuela secundaria Hindai, usando sus sensores activos para rastrear a cualquier enemigo restante. No recibió respuesta. La mayoría de los estudiantes ya se habían evacuado a las áreas residenciales, pero algunos permanecían en el patio de la escuela, mirando estupefactos la figura del arbalest. Pudo ver a varios de sus compañeros de clase. Shinji Kazama estaba ahí. Y también Koutaro Onodera. En una inspección detenida de los daños, descubrió que la unidad SS había sido destrozada a la mitad. Sería difícil volverse invisible y moverse alrededor de la ciudad como deseara. ¿Qué haré? Debería retirarse a la fuerza, recoger a Kaname y entonces escapar a los suburbios a máxima velocidad. Las alarmas sonaron. Gran avión de transporte acercándose. Dirección, 187. Rango 20. Velocidad, 500. Descendiendo de 1000, no podía girar la cabeza. Su campo de visión se estaba oscureciendo, probablemente a causa de la fatiga y la pérdida de sangre. Sousuke sacudió su cabeza y parpadeó.
En la pantalla, un avión de transporte se estaba acercando desde el lado sur del cielo. El cuadro de blancos decía que era una amenaza de nivel bajo. Era un modelo C-17. Si era enemigo o aliado era desconocido. El transporte se estaba acercando. Estaba yendo bastante rápido, y aminoraba la velocidad. Probablemente ya estaba a 300 metros o cerca. El rugido de los motores turbo de las hélices sacudió los escombros de los alrededores. Él no iba a derribarlo de ninguna manera, esta era una zona poblada. Mientras Sousuke se ponía en guardia, el avión de transporte pasó de largo. En ese momento, el avión de transporte así como algo más proyectaron una sombra sobre su cabeza. Sus ojos lo alcanzaron. El paracaídas que cortó ondeaba en el cielo sobre el edificio norte del colegio, pero no podía ver nada más. El solitario avión de transporte ascendió, y continuó hacia el oeste. Algo había caído de ese avión. Eso era todo lo que Sousuke sabía. Pero, ¿qué era? 6 en punto, rango 0, Unas estaba parado junto detrás de él. Sousuke se movió al mismo tiempo que lo hacía el brazo derecho del as enemigo, tan rápido como el relámpago, cortando la armadura del hombro del arbalest. Antes de que el equipo pudiera caer al suelo, el arbalest se defendió, sacando el cañón de disparo de su cintura y disparando. La figura enemiga se movió rápidamente, y los disparos inútilmente cortaron el aire, desapareciendo a la distancia. Saltó hacia atrás para ganar cierta distancia, pero el enemigo seguía ahí, tranquilamente. Tan tranquilamente que era casi sofocante. Tenía una oscura armadura plateada, y una forma afilada. Parecía ser de la misma familia de los Kodals con los que antes había luchado muchas veces, pero esta era una máquina que nunca antes había visto. Sus esbeltas extremidades daban la impresión de delicadeza, pero definitivamente no. Era débil. Había algo que salía de los hombros, largos componentes como alas o una capa que daba a esta máquina una cierta gravedad y magnificencia. Así era. Este se parecía más a la figura plateada pulida de un dios que a un arma. Era mucho más fuerte, más bello, y una entidad mucho más abrumadora que el machacado arbalest. No hay modelos aplicables a esta información, trata de estimar las especificaciones. Tiene mayor potencia, maniobrabilidad y sigilo que el tipo Kodal. Es más que probable de que esté equipado con Lambda Driver. Es imposible estimar más, entonces compartimos la misma opinión. Afirmativo. Es peligroso. Recomiendo retirada inmediata, ¿piensas que podremos? Negativo, de entonces pensamos igual. El enemigo tenía sus manos vacías. No sostenía ni un rifle o arma de fuego. El as, como si no pudiera ver a Sousuke de ninguna manera, giró su cabeza hacia la gente en el patio de la escuela y lentamente puso su mano derecha sobre su cadera. Bien entonces, Sousuke Sagara, la voz resonó por los parlantes externos del enemigo. Era la calmada voz de un joven que conocía. No tengo intención de tomar a estas personas como rehenes. Ni siquiera veo el punto para hacerlo. Pero me adelantaré y diré esto. Esta es tu última advertencia. No intentas rendirte y entregar a la chica, no es así. Ya sabes la respuesta, dijo Sousuke por sus parlantes externos, aunque sabía que sus compañeros de clase que todavía permanecían en el patio de la escuela podían escuchar su voz. Bueno, ya me imaginaba, dijo Leonard. Pero sabes, esta clase de imprudencia, piensas que es Cool 54. ¿De qué estás hablando? Un poco, ¿eh? Porque odio esa clase de cosas. Sousuke fue golpeado por un Hash 55, y el enemigo abrió las alas en sus hombros. Sus pies se elevaron, como si no hubiera gravedad. La atmósfera alrededor brilló y nubes de polvo se arremolinaron mientras se las danzaba fácilmente en el aire. No estaba saltando por patear el suelo. Simplemente estaba flotando. 54 preferí no traducirlo. 55 se refiere al sonido. Los ojos situados en la asimétrica curvada cabeza se posaron en Sousuke. El ataque que le siguió fue tan violento como un río turbio. Kaname no hacía más que llorar y observar cómo Bright sacaba el kit médico dentro del auto y le daba primeros auxilios a las heridas de Kyoko. Vas a salvarla. Puedo. ¿Está ella bien? Ella está así como la ves. Bright trabajaba silenciosamente, sus manos se mancharon de rojo con sangre fresca. Kyoko, lo lamento, Kyoko. Es mi culpa. Todo es mi culpa. Todo. Porque tardé tanto tiempo. Porque no podía decidirme. Mi mejor amiga. Mi símbolo de felicidad, todo es mi culpa. Por favor, que alguien ayude. Dios. No dejes que mi amiga muera. Por favor. Haré lo que sea, de algún modo. De algún modo, justo entonces, ella escuchó otro llamado. Era la voz del joven que estaba tratando de matar a la otra persona importante en su vida. Así que después de todo, parece que el as blanco no era una mala máquina. Comparado a su base M9, su maniobrabilidad y poder eran razonables. Aún con todo el daño que había recibido, su habilidad operacional era realmente admirable. Y su resistencia iba más allá al de una máquina experimental. Probablemente suponía y diseñaba perfectos escenarios de combate. Pero, verás. Subvarial giró en el aire, se detuvo, zigzagueó y voló hacia la espalda del enemigo.
Ahora mismo sus pensamientos estaban enfocados en sus intenciones y en todas las leyes de la física. Todavía no había usado ninguna de las armas fijadas a su espalda. Un golpe de su mano era suficiente. La máquina de Sousuke se dio vuelta, y él cortó su brazo izquierdo por debajo del hombro. Aun cuando el dañado as perdió su equilibrio, le apuntó su cañón. Disparó. Leonard detuvo el disparo sin dificultades, devolviéndolo a su oponente. Impacto. Fragmentos de metal salieron volando, y la rodilla derecha del enemigo se torció hacia atrás en dirección opuesta. No había forma de que pudiera ganar. Contra alguien como el 56. Alguien que podía usar libremente la Omniesfera 57 y sacar todo el poder del Lambda Driver. Puedes verlo, ¿no? Detente. ¿Entiendes ahora? No es así. No lo mates. Estoy enfadado. Te lo suplico. Solo tú puedes pararlo. Puedes amarme. Convierte ese coraje en fortaleza. Te ayudaré. ¿Por qué por este hombre? Lo olvidaré. Sousuke Sagara todavía no había caído. Había evitado caerse solo con un brazo y una pierna, refugiándose en el patio de la escuela y disparando su cañón. Leonard fácilmente esquivó las balas, se aproximó con una oscura furia y mandó a volar el cañón. Hubo una explosión justo detrás de él. Una bomba con mecha y una mina antipersonal Claymore. Una trampa como esta, en un momento como este. ¡Qué obstinación! ¡Qué fortaleza! Y todavía el as blanco. 56 himself. El que habla es Leonard refiriéndose a él mismo. 57 Omnisfere. Estaba disparando la ametralladora montada en su cabeza mientras trataba de sacar su último puñal antitanques con su mano derecha. ¡Qué patético! El Varial abrió el compartimiento de armas en su brazo izquierdo, y disparó el arma de 40 milímetros en su interior. Las balas destrozaron el brazo derecho del enemigo, su pierna derecha y la cabeza. El poder del Lambda Driver enemigo era insignificante. Pisoteó el abdomen del as enemigo, que ahora había perdido ambos brazos, su cabeza, y todas sus armas, y a la fuerza arrancó la armadura del pecho. En el medio de una vencida y resquebrajada pantalla con chispas saliendo de todas partes, pudo ver la figura del piloto. No tuvo el pánico que hubiera esperado en otro lugar. Sousuke Sagara soltó el controlador y le apuntó una pistola automática a través de la resquebrajada pantalla. Su cara estaba cubierta de sangre, pero la mirada en sus ojos decía que no iba a sucumbir por nada del mundo. Disparó su pistola. Estaba apuntando al sensor de Leonard. Desde el punto de vista de una batalla de as, este realmente era un ataque muy débil. Todo lo que hizo fue crear desagradables rasguños en el área del sensor. Él pudo escuchar la voz de la IA del enemigo. Generador, detenido. Todos los condensadores rotos. Recomiendo abandonar la unidad y escapar, silencio. Sin ambos brazos, la pierna derecha, la cabeza, e incluso su área central destrozada, el ARX-7 era una completa chatarra. Una gentil brisa sopló a través del patio escolar, en el cual había un gigante que había perdido su vida, y otro gigante, el cual estaba pisando el cuerpo. Buen trabajo, Al, dijo el piloto, la boca de su arma temblaba. Tu licencia está garantizada. Sousuke Sagara disparó otra vez. Hizo dos más marcas antiestéticas. Leonard sintió como si hubiera un mosquito zumbando en su oído. Era probablemente la primera vez que sentía esta clase de molestia. Ya no me importa. Lo aplastaré, pensó. Sabía que no estaba para nada relacionado con el deseo de que este hombre se rindiera ante él. Lo sabía por experiencia. Pero así estaba bien. Si vas a negarte hasta el mismísimo final, detente ya. Vio a una chica en la esquina de su pantalla. Estaba parada enfrente de los arbustos mirando a su as, sus hombros subían y bajaban. Era Kaname Chidori. Ponle fin a esto. Iré. ¿Con quién? Me pregunto. El pelo oscuro de la chica se agitaba con la gentil brisa. Hubo un largo silencio. No, ella ya había declarado claramente su respuesta. Contigo. Leonard dio vuelta a su as para ver a Sousuke Sagara y dijo, ¿escuchaste eso, Sousuke Sagara? Su varial dejó los restos del arbalest y con reverencia se arrodilló frente a ella, haciendo notar su mano derecha. Luciendo abatida, lentamente se sentó en su palma. El varial se puso de pie, mirando abajo hacia el perdedor. Chidori, detente. Murmuró Sousuke Sagara. Está bien. No está bien. Yo estoy bien. Y tú también. Yo, te traeré de vuelta. Su brazo, desprovisto de su fuerza, golpeó la estructura retorcida. Te traeré de vuelta, a este lugar. Los sensores táctiles del varial no lo detectaron, pero Leonard sabía que ella estaba temblando. Ella estaba conteniendo desesperadamente sus sollozos. Vayámonos, dijo por la pantalla la chica en la mano del as. Leonard encogió sus hombros, y tranquilamente maniobró la máquina para partir. En el momento en que dio la vuelta, Kaname Chidori le dijo algo a Sousuke Sagara. Dado que solo alcanzó a ver el movimiento de sus labios, no pudo decir qué fue lo que había dicho. Ella pudo escuchar las sirenas de las ambulancias. También autobombas y patrulleros. Bright estaba conduciendo a la clínica de emergencia más cercana cuando algo que provenía de la escuela pasó volando por sobre su cabeza. Era un as plateado oscuro.
No había absolutamente ningún sonido a rotores o reactores. Era ese, un Armslab. La máquina activó su SS, y desapareció en el cielo plomizo. Lo único que vio por un momento fue que la unidad transportaba a alguien en sus brazos, pero aún así, Bright sabía quién era esa persona. Después de todo, había sido Bright la que no impidió a Kaname Chidori abandonar el auto. Su decisión había sido una violación directa a las intenciones del Departamento de Inteligencia. El general Amit probablemente nunca la perdonaría. Maldición, después de ingresar en el hospital a la chica en el asiento trasero, no tendría más opción que ocultarse. En algún lugar lejano. En algún lugar donde nadie la conociera. Esta sería la segunda vez que trabajaba para una organización, proviniendo originalmente del Departamento de Inteligencia de Corea del Norte. De hecho, era probable que no volviera a esta rama de trabajo. Seguiría sus sentimientos y olvidaría su misión. Podía ser justo como la chica dijo. Le convendría más seguir como un actor anónimo. La batalla contra las fuerzas de desembarco enemigas en la isla Mérida aún continuaba dentro de la base subterránea. La batalla sobre la superficie estaba prácticamente acabada. La mayoría del personal de la base se había armado y, bajo una organización provisional, enfrentaba al enemigo. El aire acondicionado había sido volado, así como otro número de instalaciones. Era preferible hacer eso que dejar que cayeran en manos del enemigo. Los sonidos de disparos y explosiones habían alcanzado al comando central en el medio de la base. Había también gritos y alaridos. El comando central caería en cualquier momento. Tessa finalmente había sido forzada a ordenar la evacuación del comando central. El personal restante se armó y se apresuró para llegar a la aún intacta dársena del submarino, dirigidos por el corporal Jan del SRT. El teniente comandante Kalinin tomó la retaguardia. Ellos no sabían en qué condiciones se encontraba la dársena, dado que la red de comunicaciones dentro de la base había sido hecha pedazos y era difícil para cada estación comunicarse entre sí. Ni siquiera pudieron anunciar la orden de evacuación hacia la dársena, y tampoco sabían el tiempo que se demorarían en encontrar a la mayoría del personal de la base, quienes estaban aún luchando. Cuando tomaron el supuestamente aún seguro pasillo número 3 para llegar a la dársena, fueron atacados desde una dirección inesperada. El encargado de comunicaciones recibió un balazo y cayó muerto. Ni siquiera gritó: «Protejan a la capitana». Alguien gritó eso. Algunos se convirtieron en escudo, otros devolvieron el fuego, y uno a uno, sus subordinados cayeron. Las balas volaban por todo el corredor, y el violento retumbar de las explosiones de granadas de mano hacían eco a través del oscuro pasillo. El teniente comandante Kalinin le gritó a alguien: «No importa, vete», mientras disparaba su ametralladora. El corporal Jan se abrió paso a través del humo y tomó la mano de Tessa seguido de un «por acá». Tropezando, tosiendo y arrastrando sus pies, ella continuó corriendo por el corredor. Kalinin no se encontraba ahí. Tampoco varios de sus otros subordinados. Por encima de ellos, podía oír claramente el sonido intermitente de disparos. Él se había quedado atrás para pelear. Ahora la única persona junto a ella era Jan. El teniente comandante: «Esto está mal. Apúrese». Pero el enemigo era astuto, era como si conocieran muy bien los planos de la base. 4 soldados enemigos con carabinas aparecieron desde una esquina de su camino. El enemigo se había anticipado a ellos. La dársena del submarino se encontraba solo un poco más lejos. Aún así, Jan disparó primero. El primer soldado recibió un disparo en la cabeza, cayendo de espaldas y golpeando el suelo como si fuera un resorte. Pero los otros soldados, sin perturbarse, dispararon sus ametralladoras contra Jan. Las balas golpearon directo en su pecho, y Jan dio vuelta su cabeza hacia atrás. «Capitana», Jan recuperó el equilibrio, y disparó otra vez. El segundo enemigo cayó frente a ellos. «Corra», la situación no estaba bien. Jan recibió otra cantidad de disparos, y cayó desvalidamente en el suelo. Tessa no pudo hacer nada excepto sostenerlo por la espalda. La situación no estaba bien. Jan recibió otra cantidad de disparos, y cayó desvalidamente en el suelo. Tessa no pudo hacer nada excepto sostenerlo por la espalda. No, había algo que aún podía hacer. Tessa tomó la carabina de sus manos, y, sorprendida por su peso, apuntó directamente hacia adelante. Pero los enemigos restantes fácilmente la rodearon y patearon la carabina hacia un lado. Con una voz de odio reprimido, uno de ellos dijo: «Esta mocosa es la líder». «Eso parece. Vamos a molestarla un poco. Ella es nuestra. Desnúdenla». «Buena idea, lo hacemos. No habrá problemas después si lo hacemos. Todavía tenemos tiempo». Justo entonces, se oyó una voz desde el costado. «¿Tiempo? A ustedes ya se les acabó el tiempo». Y apuntando a los hombres mientras respondían, Melissa Mao disparó su ametralladora en automático. Hubo una danza de humo de pólvora y municiones, y los 2 soldados se desplomaron en un baño de sangre. Melissa. Su traje de su piloto estaba todo sucio, y respiraba sonoramente mientras se acercaba. «Vamos», dijo rápidamente. «Jan está, él está bien. Está usando una armadura corporal,
aunque sin embargo parece que le dieron en la pierna y en el estómago, para bien o para mal, el STR es sin lugar a dudas lo mejor, ¿no es cierto, Jan? Oh, jaja. Jan dijo con voz adolorida mientras lo estaban ayudando a incorporarse. Pero, parece que, todas buenas frases, me las robaron. Idiota. ¿Puedes caminar? Sí, estoy bien, Sosteniendo a Jan por debajo de sus brazos mientras goteaba sangre, Tessa y Melissa apuraron el paso hacia la dársena del submarino. ¿Cuál es la situación?, preguntó Mao con la respiración entrecortada. Ella también estaba extremadamente exhausta. La base está cayendo. El personal se está evacuando. Fuimos atacados incluso aquí, y las últimas 5 personas del comando central y yo. Tessa tragó en seco. Entonces el señor Kalinin se quedó atrás. Él se ha ido, no. Sí. También perdimos al señor Castero. Mao apretó fuerte la mandíbula. Todavía no hemos oído nada del señor Clousot ni del señor Weber. Cuando consideras la situación arriba, no hay nada que pueda hacerse. Esta clase de cosas suceden cuando luchas una batalla perdida, dijo Mao, pero con una voz débil y temblorosa. Mierda. Los haré pagar por esto. Ese era mi plan también. Jaja, por primera vez Mao rió sin suspirar ni siquiera un poco. Por eso tenía que venir. Te amo, Tessa. Yo también te amo. Jan mientras perdía la conciencia, murmuraba, yo estoy casi delirando. Sus piernas se sentían pesadas, estaban jadeando y sus cuerpos les dolían por completo mientras lentamente se acercaban a la entrada de la dársena. Ya casi llegamos. Sí. Alguien estaba gritando hacia la puerta desde el otro lado de la barricada. Rifle en mano, hizo señas a Tessa y Mao para que se apuraran. Fueron ayudadas por varios miembros del PRT, y cuando entraron a la dársena del submarino, las varios cientos de personas agrupadas, tanto personal de la base como de la tripulación, la estaban esperando. Atención. Y, increíblemente, incluso en esta situación, estaban formadas en perfecto orden. 3 filas de personas se extendían a la distancia enfrente del Tuatha de Danann, que estaba listo para partir ahora que el llenado del dique había concluido. Disculpe por hacerla esperar, señorita capitana, dijo su segundo al mando, el comandante Richard Mardukas, quien estaba parado al final de la primera fila. El submarino más fuerte en toda la historia del dominio de los 7 mares, el Tuatha de Danann, está listo para partir cuando guste. Sus órdenes, por favor. Mardukas probablemente había estado ayudando con el trabajo de ajustes hasta el último momento. Estaba cubierto de aceite y hollín, pero aún continuaba poseyendo inquebrantable dignidad y orgullo. Realmente. Estoy asombrada, dijo Tessa mientras le encargaba a un enfermero el cuidado del inconsciente Jan. Mantener la disciplina en un momento como este. Sí, señora. La disciplina es aún más importante en un momento como este. Mardukas no estaba sonriendo para nada. Su respuesta estaba alejada de su forma de ser. Todavía podían escuchar a la distancia los disparos de la batalla, y el sobreviviente Vigimes estaba esperando por ellos en donde el muelle salía al exterior de la isla. Aún así, ella dijo con una voz resonante, todos a sus puestos. Sí, señora, 58 respondieron todos al unísono. 58 La tripulación responde, aye, que es la típica expresión de un marino al escuchar una orden que entendió y va a llevar a cabo. Es como el Roger, de la marina. El generador de la nave estaba funcionando satisfactoriamente. Utilizando M6S desechables, dispararon a los enemigos, quienes estaban esperando en la parte posterior de la guarnición después de que se habían infiltrado en la dársena del submarino, y la última persona saltó sobre el navío. En ese momento, Tessa dio la orden desde su asiento de capitán en el puente. Adelante 1-3. Sí, señora. Adelante 1-3. El submarino lentamente comenzó a moverse. Se dirigían a las grandes profundidades esperando fuera de la base subterránea. Cuando los apurados enemigos intentaron lanzar un cohete contra la nave, los explosivos escondidos en el techo de la dársena explotaron. Incontables pedazos de acero y rocas cayeron sobre los soldados enemigos, levantando una nube de polvo. Continúen y abran la escotilla número 4. ¿La escotilla 4? ¿Por qué? Mardukas le dio una mirada confundida ante su orden. De abrir la gran escotilla hacia la cima de la cubierta, la misma por la que Arbalest entró durante el tiempo en Shannon. Si todavía están vivos, seguramente vendrán. Ya veo. Abran la escotilla número 4, ordenó Mardukas sin vacilación alguna. El Tuatha de Danann continuó avanzando a través del enorme corredor de agua que estaba sostenido por marcos de acero. Aumentaron la velocidad. Y aceleraron más. Y aún más. La salida del canal sumergido, una luz blanca y brillante estaba cada vez más cerca. La salida había sido hecha en medio de un acantilado. La compuerta que había sido instalada en la roca ya estaba abierta. El enemigo definitivamente vendría. Estaban esperando. Carguen los tubos del 1 al 6 con ADCAPS. Inunden los tubos, abran todas las puertas. Sí, capitana. Carguen los tubos del 1 al 6 con ADCAPS, inunden los tubos, abran todas las puertas, su segundo al mando repitió, y los oficiales de armas ejecutaron la orden.
Atención. A la tripulación de la sala de torpedos y cubierta de almacenamiento, por favor evacuar hacia el aft. Atención. Todos fueron informados. A través de las sirenas que resonaban a través de la nave, la sala de sonar gritó, contacto en el mapa del sonar. Muy grande, justo enfrente de nosotros. Sí, y superior, también. Tessa sonrió. Disparen los tubos del 1 al 6. El tuata de Danann disparó todos los 6 torpedos ATCAP desde los tubos. Cada uno tenía una ojiva de 300 kilos que podía incapacitar a una gran nave de guerra con un solo tiro. Un total de 1,8 megatones de explosivos fueron lanzados a gran velocidad hacia la salida del túnel, donde el Vigimes estaba esperando delante del acantilado, en la orilla. Todos los torpedos acertaron. El feroz sonido y el choque de la explosión golpearon al de Danann. El piso saltó, y fueron sacudidos hacia arriba y hacia abajo, de izquierda a derecha. El operador del sonar gritó, maldito sea, todavía está vivo. Podían ver la imagen en el periscopio. En la entrada del túnel directamente delante de ellos estaba parado el enfurecido Vigimes. Había perdido ya su obús, pero todavía tenía su ametralladora que estaba montada en su cabeza. Aunque había sido sacudido por la enorme explosión, extendió sus brazos y trató de dispararles. Choquen directo contra él. Eso, nosotros lo aplastaremos. Sí, señora. Lo mandaremos al infierno, gritó el timonel. El generador de 210.000 caballos de fuerza rugió. Todos los propulsores dejaron salir gritos placenteros, y el enorme submarino aceleró aún más. Todos, prepárense para impacto. Justo en ese momento, la cabeza del Vigimes fue golpeada por un número de explosiones. En un instante, el gigante perdió su equilibrio. Había sido atacado de alguna parte. Probablemente, desde la cima del acantilado o impacto. La proa del de Danann chocó con la cadera del Vigimes. Hubo un terrible chillido, de metal retorcido cuando las dos enormes máquinas se encontraron, pero el de Danann tenía más posibilidades de éxito. El Vigimes solo pesaba unas pocas miles de toneladas, mientras que el de Danann pesaba 44.000 toneladas. Puede que el Vigimes haya sido capaz de defenderse de toda clase de proyectiles, pero no había forma de que pudiera detener esa gran masa. Era como un camión volando contra un luchador profesional. El Vigimes fue incapaz de hacer frente a un poder tan abrumador, y fue lanzado hacia atrás. Una gran cortina de rocío se levantó mientras giraba lentamente. Quizás se debió al sorpresivo ataque que había recibido justo antes de la colisión, pero parecía que el enemigo no había ni siquiera utilizado su Lambda Driver. El Vigimes había sido seriamente dañado y se derrumbó. La armadura en su cintura y abdomen salió volando, y cayó precipitadamente en la superficie del mar haciéndose pedazos. Ahora el de Danann había sido guiado hacia mar abierto. J.E. Pensé que ella lo haría. Ella es violenta cuando la presionan, oyeron una voz que conocían bien desde la línea U1. Era Kurz. Su localización era desconocida, pero su rango era 0. Por primera vez estoy de acuerdo con este tipo. Parece que lo hicimos justo a tiempo, oyeron la voz de Clouseau de modo similar. Su paradero también era desconocido, pero su rango también era 0. El sensor óptico de periscopio se movió automáticamente. Justo enfrente de la torreta del submarino, parados al lado de la abierta escotilla número 4, estaban dos M9S, eran dos haces negro y gris, que tenían sus armaduras dañadas por todas partes. Señor Weber, señor Clouseau. Con una sincronización milagrosa, habían saltado hacia abajo desde la cima del acantilado que tenía la salida del canal de agua. El ataque sorpresa sobre el Vigimes había sido también de estos dos. No somos impresionantes. Estoy de acuerdo otra vez. Bueno entonces, solicito permiso para abordar, capitana. Aunque Tessa todavía estaba sorprendida con la aparición de estos dos con tanta gracia, dijo con voz animada, por supuesto. Entren por la escotilla 4. Entendido, gracias. Mardukas, quien estaba parado al lado del asiento de la capitana, solo se encogió de hombros. Santo cielo, esos dos sí que son obstinados. Quizás. Pero nuestra pérdida hoy ha sido enorme, demasiada diría yo. Mardukas pellizcó el borde de su sombrero, y bajó su cabeza como si estuviera orando en silencio. Sí. Ellos de verdad habían perdido mucho. Demasiadas personas. Demasiado de todo. Esta maldición probablemente los atormentaría por siempre. Y todavía no podían comenzar a imaginarse las muchas dificultades que aún tendrían que afrontar. Probablemente lucharían solos. Pero nos preocuparemos de eso la próxima semana. Es demasiado temprano para relajarse. El oficial de cubierta reportó que dos haces habían atracado. La escotilla número 4 estaba cerrada. El oficial de electrónica reportó que los helicópteros enemigos habían comenzado a perseguir al de Danann. Tessa se levantó y luego se sentó otra vez en el asiento del capitán. Nos abriremos camino en su red. Maniobras de emergencia. ¿Habrán los MBTS? Sí, señora. Maniobras de emergencia. Habrán MBTS. Y el sonido del penetrante, pero tranquilizador timbre resonó por toda la nave.